Seguimos con el tema del sistema de sección o masa activa. Aquí vamos a entrar a los elementos portantes verticales y vamos a ver cómo se dividen estos elementos. Los elementos portantes verticales. Los elementos portantes verticales pueden clasificarse en tres o pueden ser tres: columnas, marcos rígidos y muros de carga. Vamos a comenzar con el primer elemento portante vertical, que es la columna. Es el elemento estructural rígido, utilizado primordialmente para soportar cargas de compresión provenientes de los entrepisos y de las azoteas, que pueden ir acompañadas por flexión simultánea producida por la carga viva, y además deben de tener una altura mínima de por lo menos 3 veces su menor dimensión. Esto quiere decir que la altura mínima debe ser igual a 3 veces su lado menor. Existen 3 tipos de columnas. Pueden ser cuadradas si B es igual a H, como se ve en la figura inferior izquierda. Rectangulares si B es diferente a H. Una de las secciones es más larga que ancha. Y las circulares. Las columnas las podemos clasificar de acuerdo a diferentes parámetros, de los cuales los más importantes serían la longitud, el tipo de esfuerzo, el tipo de carga aplicada. Esos serían los 3 parámetros más importantes. Por su longitud se pueden clasificar o subdividir en 3. Podrían ser las columnas cortas, las columnas intermedias y las columnas largas. Las columnas, según su longitud, como dijimos anteriormente, se clasifican en columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. Las columnas cortas se caracterizan porque fallan al alcanzar la resistencia última a compresión o la fluencia del material. Se diseña para que soporten un esfuerzo de compresión a un cierto valor especificado. El segundo sería las columnas intermedias. Las columnas reales se encuentran entre las columnas cortas y las largas. Es decir, que pueden alcanzar la fluencia del material a compresión o el pandeo de Euler. Las columnas largas, en estas columnas, la carga última de compresión está limitada por la carga crítica de pandeo, desarrollada inicialmente por Euler. La teoría del pandeo desarrollada por Leonhard Euler es básicamente la fuerza axial que se le transmite a un elemento vertical y la resistencia que opone el suelo a esta fuerza, como se observa en el bastón de Chaplin. Se le aplica una fuerza N desde el apoyo y hay una reacción en el suelo, y eso produce una deformación que se llama pandeo, que es igual a Y. La fuerza con la que en el proceso de pandeo comienza se llama fuerza de pandeo. Para todo pandeo en el rango elástico, esta fuerza se calcula de la siguiente manera, donde la fuerza es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material por el momento de inercia del área axial y entre la longitud de pandeo, S al cuadrado. Esta clasificación
de las columnas es por el tipo de esfuerzo transversal. Normalmente toda columna de concreto tiene un armado longitudinal, la misma que tiene un papel preponderante con respecto al armado transversal o anillos que llamamos comúnmente. La armadura transversal está constituida por acero de pequeño diámetro que rodea la armadura o el acero longitudinal. De acuerdo a la forma en que se disponga este armado transversal o de cortante o anillos, las columnas se pueden clasificar en tres: columnas con estribos, columnas con sunchos y columnas compuestas, como la fotografía que miramos en el lado inferior derecho. Son estribos normales. Se nota dónde está cada uno de los estribos de forma individual. Un poco de las columnas con estribo, que es la que comúnmente nosotros miramos. Las columnas con estribos son generalmente cuadradas o rectangulares y están formadas por acero longitudinal sujeto por medio de anillos o estribos, de forma que impida el flambeo sin que falle. Están también la otra manera del esfuerzo, que es la columna con sunchos o hélices, como vemos en la fotografía o en la vista inferior derecha, donde en las columnas circulares se pueden utilizar con estribos o con sunchos. Por lo general, estos sunchos se utilizan cuando las zonas son bastante sísmicas. Las columnas con suncho en general están formadas por acero longitudinal y una hélice envolvente. El cilindro que se forma hasta la cara exterior de la hélice se denomina corazón o núcleo. La última clasificación por el esfuerzo son las columnas compuestas. Las columnas compuestas están formadas por un miembro de acero estructural o de fundición ahogada en el concreto, además de acero longitudinal y refuerzo helicoidal. Como miramos en la fotografía del lado izquierdo, inferior izquierdo, vemos el armado del normal que utilizamos con un perfil I incrustado en el interior. En el lado derecho, en la parte inferior, también observamos una columna cuadrada con un perfil I interno o una columna circular con estribo sunchado. La tercera y última clasificación es por la carga aplicada o cómo se aplica la carga a la columna. Tomando como referencia los ejes principales de la columna X, Y, la carga puede actuar sobre esta en forma axial o en forma excéntrica. Axial quiere decir en el centro o excéntrica, como se ve en el esquema del lado derecho al final. Las columnas cargadas axialmente o en el mero centro del eje de la columna se considera cuando la carga P actúa en el eje longitudinal de la columna. Y cuando la columna tiene la carga descentrada, se llama carga excéntrica. Las otras son las columnas cargadas excéntricamente. Se consideran cargadas excéntricamente cuando la carga P se encuentra desplazada del eje longitudinal de la columna, causando, de acuerdo a su posición, flexocompresión uniaxial o biaxial. ¿Qué quiere decir esto?
En la figura inferior izquierda miramos una carga aplicada en el centro tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, esa sería una carga axial. La uniaxial es como el ejemplo siempre en la parte inferior en B1, en la figura B1, que la flexocompresión axial se representa cuando P tiene excentricidad respecto a uno de los planos de los ejes principales de la columna, como se observa en B1. Y la flexocompresión biaxial, se tiene esta flexocompresión biaxial cuando la carga P tiene excentricidades respecto a los planos principales, tanto en X como en Y, como se observa en la figura B2. Una carga excéntrica produce cierto momento de flexión, lo cual tiene como consecuencia una distribución desigual de las tensiones en la sección. Como se observa en la figura de al lado, es una carga axial. Entonces, no hay desigualdad en ninguno de los puntos. El núcleo central de cualquier sección de una columna es aquella por donde debe pasar la resultante de todas las cargas de compresión para que toda la sección esté sometida exclusivamente a tensiones de compresión. Una carga aplicada fuera de este núcleo provoca esfuerzos de tensión en parte de la sección. Las columnas relativamente cortas y gruesas están sujetas a colapsar por aplastamiento, lo cual ocurre cuando las tensiones producidas en la sección por las cargas de compresión superan la resistencia del material. Las cargas externas crean tensiones internas en los elementos estructurales siempre. Los soportes verticales agarran o toman ciertas áreas tributarias o áreas que les toca soportar la carga. El área tributaria de una columna interior se extiende en todas las direcciones hasta la mitad de la distancia con respecto a la columna adyacente. Esto ya lo mencionamos en clases anteriores. Y como se mira en la figura izquierda, el área tributaria que tiene una columna de borde es la mitad que puede tener la columna del centro. Y una columna de esquina es un cuarto de la carga que resiste una columna central. De esta forma, en una retícula estructural regular, el área tributaria de una columna interior es igual al área total de un tablero. Las columnas perimetrales soportan una carga equivalente a la mitad de la que soporta una columna interior. Y esto se puede observar en este tablero de losa, donde se ve de una forma tenue la de la columna en esquina, un poquito con mayor intensidad, lo que soporta una columna de borde, que sería la mitad de un tablero, y la columna central, que se mira en un gris más intenso, es lo que soporta una columna central, que es equivalente a un tablero completo. En estas figuras podemos ver con mayor claridad las áreas tributarias de las diferentes situaciones de columnas que están en el interior, en el perímetro o en la esquina. Se puede observar claramente que una columna interior soporta o le llega a la carga de un tablero completo prácticamente. Una columna perimetral le llega a la mitad del área tributaria y una columna de esquina es un cuarto de lo que soporta una columna interior.
Las columnas localizadas en las esquinas exteriores soportan equivalente a la cuarta parte de la carga asociada a cada tablero de la losa o de la cubierta. En la diapositiva anterior se habló del área tributaria que carga cada una de las columnas. Aquí podríamos hablar de la acumulación de las cargas que tiene estas columnas. Las columnas redirigen las cargas gravitatorias procedentes de vigas y de losas o de los elementos horizontales en forma de cargas verticales concentradas, como se mira en la figura del lado derecho, donde se ven las flechas que indican que toda la carga que le transmite las losas van bajando y van acumulando la carga piso por piso. En edificios de múltiples plantas, estas cargas gravitatorias se acumulan y se van aumentando desde la cubierta hasta los cimientos, bajando por las columnas a lo largo de las plantas sucesivas. La carga total en la zapata o en la cimentación es la suma de todas las cargas gravitatorias de la cubierta y de todas las plantas interpuestas, como se mira en la flecha más grande, donde se van acumulando cada una de estas cargas transmitidas tanto por vigas como por las losas. Hay un sinnúmero de materiales con los que se pueden construir las columnas. Hoy vamos a hablar de las columnas de concreto armado. Las columnas de hormigón o concreto armado están diseñadas para actuar conjuntamente el acero vertical y el acero transversal o anillos para resistir las cargas aplicadas. El acero vertical o longitudinal aumenta la capacidad de la columna de hormigón para soportar las cargas de compresión, resistir los esfuerzos de tensión cuando la columna está sometida a cargas laterales y reduce los efectos de retracción de la columna. Para tener una idea cuánto es ese acero vertical, puede andar, según el reglamento, de 1 a 8% de la sección transversal bruta. Es decir, si tenemos una columna de 30 por 30, tendríamos 3 por 3, 9 centímetros cuadrados si aplicamos el 1%. Ese sería el armado o el acero mínimo que podría tener. Este armado mínimo consistiría en 4 barras de 4 barras longitudinales o 6 en columnas rectangulares. Y también en una columna cilíndrica se colocan mínimo 6 barras. Habría también un tipo de retracción hidráulica en las columnas. Esta retracción hidráulica quiere decir la evaporación rápida del agua cuando hay mucho viento, cuando hay clima seco y cuando hay época calurosa. Eso es el momento de fundir, puede causar fisuras amplias y poco profundas. En toda columna, el acero debe de ir anclado entre columnas y vigas, como se ve en la figura, las líneas punteadas. Siempre va a haber un traslape porque las longitudes que vienen el acero es de 6 y 12 metros. Y muchas veces si un edificio es bastante alto, obviamente una longitud de 12 metros no nos va a completar toda la altura del edificio. Entonces ahí hacemos ensambles o traslapes. Algunas veces podemos usar conectores. En ese caso, si usamos los conectores, no necesitamos tener estos traslapes. Siempre estos anclajes unen la columna a las vigas y las losas que se apoyan en él. La continuidad del concreto y la prolongación de la armadura de acero de las columnas a las vigas
de las placas y las losas hacen posible los nudos rígidos, capaces de transferir los momentos que en ese punto se dan. Por eso, cuando se hace el cálculo, se estudian los momentos que se producen en cada punto. Los anillos deberían tener un diámetro mínimo de 1 centímetro. Por lo general usamos número 3, varilla número 3. A menos que tengamos un acero mayor de número 11, entonces empezamos a usar el número 4. Esto por lo general el ACI estipula que la distancia entre ellos debe ser 48 veces el diámetro del diámetro del acero transversal o del anillo, o 16 veces el diámetro de las barras longitudinales o la dimensión menor de la sección de la columna. Es decir, si la columna tiene 30 por 30, los anillos deberían de ir en el área general a cada 30 centímetros, no en el área de confinamiento. El área de confinamiento es la parte que ya se va pegando a los nudos. Todas las barras longitudinales de esquina y alternadas deberían tener un apoyo lateral proporcionado por un pliegue del anillo con un ángulo no mayor de 135 grados, como se ve en la figura del lado derecho. Las columnas cuadradas tienen que tener un ancho mínimo de 25 centímetros y una sección bruta de 625 milímetros cuadrados. Las columnas rectangulares tendrán un ancho mínimo de 20 centímetros y una sección bruta de 620, es decir, que no podrá ser menor de 20 por 32. En esta tabla podemos apreciar las propiedades de las varillas corrugadas y de los alambres de acero que lo utilizamos para el amarre de estas varillas. Ahí está la designación, el diámetro en pulgadas, el área en centímetros cuadrados, el perímetro de la varilla y el peso en kilogramos. Esto siempre nos va a servir para hacer nuestros cálculos de acero, porque todo lo calculamos en centímetros cuadrados para cualquier elemento estructural, ya sean vigas, columnas, zapatas o losas. Las columnas o pilares circulares tienen que tener un diámetro mínimo de 25 centímetros. El armado en espiral consiste en una armadura dispuesta en espiral, fijada por una serie de separadores verticales. Esto también se le llama armado en suncho. La armadura en espiral debería de tener un diámetro mínimo de 10 milímetros, con una distancia entre espirales no más de 75 milímetros o 7.5 centímetros y no menos de 35 milímetros. La armadura en espiral debe prolongarse 1,5 vueltas en los extremos para garantizar el anclaje correcto. El recubrimiento mínimo en una columna es de 20 milímetros de hormigón sobre el acero. Es decir, que no puede quedar expuesto el acero. Siempre debe tener una separación al borde de la columna de 2 centímetros. El elemento estructural tiene un recubrimiento mínimo que cumplir, dependiendo de dónde esté su ubicación, ya sea en contacto con el suelo o no. Cada uno debe de cumplir según el reglamento o según el ACI. El recubrimiento para elementos que van en contacto con el suelo, para concreto vaciado contra el suelo, en contacto con el agua de mar, etcétera, todos los cimientos y zapatas, debe de tener un recubrimiento de 7 centímetros o 7.5 centímetros. El concreto en contacto con el suelo o expuesto al ambiente, caso de cimientos o columnas, con barras de 5/8 o menores, tiene que tener 4 centímetros de recubrimiento. Y con barras de 3/8 o mayores, debe tener 5 centímetros.
El concreto expuesto al ambiente, ni en contacto con el suelo, vaciado con encofrado, como losas macizas y muros en general o de cortante, 2 centímetros de recubrimiento. Las vigas o columnas peraltadas, 4 centímetros. Las cáscaras y láminas plegadas, vigas, soleras, columnas de muros de cortante, tendrán un recubrimiento de 2 centímetros. En la figura 6 podemos observar cuál es el recubrimiento de una columna. Este recubrimiento por lo general es de 2 centímetros mínimo, ese es el mínimo. Y la longitud A la podemos ver en la tabla 3, donde depende del diámetro de la varilla y dependiendo del diámetro de la varilla, si es la longitud. Podemos ver que para 6 milímetros es 8 centímetros la longitud A, para 3 octavos es 12, para 12 milímetros es 16 y para media es 16. Esa es la longitud del gancho. Las columnas de hormigón por lo general están apoyadas sobre zapatas aisladas o una retícula conectada de zapatas o una losa de cimentación o sobre cabezales de pilotes. Los anclajes verticales requieren un traslape de 40 o 60 centímetros. Estos por lo general se prolongan en la zapata, lo suficiente para tener una longitud adecuada de anclaje, como se mira en la figura de la zapata aislada en el lado derecho. El recubrimiento mínimo de todos los elementos estructurales que van directamente contra el terreno o que tienen contacto con el terreno debe de ser de 70 milímetros o 7 centímetros. La superficie de contacto de la zapata distribuye la carga de la columna para garantizar que no se supere la capacidad portante del terreno de soporte. Por lo general, una dimensión tentativa de metros cuadrados que soporta una columna más o menos anda en una estimación de altura de 360. Una columna de 35 centímetros puede soportar hasta 185 metros cuadrados de superficie de losa o de cubierta. Y una columna de 40 centímetros puede soportar hasta 280 metros cuadrados de superficie de losa o de cubierta. Y una columna de 50 por 50 puede soportar hasta 372 de la superficie de losa o de cubierta. Pero eso va a depender de las cargas que nosotros calculemos o de las cargas que tenga el edificio y el uso que tenga. Las columnas de concreto no solamente pueden sostener vigas de concreto, sino que empleando placas conectoras y pernos, por lo general las columnas de hormigón pueden soportar también una retícula de vigas de acero o de madera. Siempre que es posible, preferiblemente modificar la cantidad de acero antes que la sección de la columna. Conviene modificar solo una dimensión del pilar o de la columna cada vez. Podríamos observar los diferentes tipos de columna de concreto armado con una serie de conexiones mixtas. Si ustedes se fijan, las vigas aquí son de acero que están ancladas a la columna a través de conectores que pueden ser ángulos con pernos, pueden ser placas con pernos o pueden ser sentadas como se ve en la fotografía de la derecha, sentadas sobre una placa de perno. Podríamos apreciar las mismas columnas de concreto armado con otro tipo de conexiones. En la fotografía izquierda podemos ver
la columna de concreto donde se le ha anclado a través de una placa con pernos las vigas I. Y en la de la derecha podemos observar que la viga I no es anclada con pernos, sino que es embebida en el nudo, como se puede observar en la figura del lado derecho. Observar columnas de concreto con una placa en la parte superior y luego con conectores para unir vigas de madera. En el lado derecho también se puede ver una columna de concreto con vigas de madera. En esta fotografía también se pueden ver columnas de concreto armado con conexiones mixtas, donde se ve las piezas de madera con placas y pernos. Aquí también se mira una columna de concreto con madera, haciendo uso de placas y pernos en todas las situaciones. Además de las columnas de hormigón armado, podemos tener las columnas de acero. Las columnas largas y esbeltas corren el riesgo de colapsar por pandeo, a diferencia de las columnas cortas que fallan por aplastamiento. Eso ya lo vimos en las filminas anteriores. El pandeo supone una inestabilidad lateral o de torsión inducida por los esfuerzos de compresión antes de alcanzar el límite elástico de resistencia del material. Sometido a una carga de pandeo, una columna comienza a flexionarse lateralmente y es incapaz de generar las reacciones internas necesarias para recuperar su condición lineal. O sea que al pandearse, falla. Cualquier carga adicional causará mayores flexiones. Cuanto mayor es la esbeltez de una columna, menor es la tensión crítica que inducirá su pandeo. El objeto primario consiste en reducir la esbeltez, reduciendo su longitud efectiva y aumentando el radio de giro de su sección transversal. Es decir, que buscaríamos, por lo general, que no falle por pandeo, considerando mayor cuerpo en la sección del elemento que vamos a utilizar. Como se observa en las dos figuras de la derecha, falla con la misma longitud, la sección es menor, entonces con las mismas fuerzas falla por pandeo la primera figura, mientras que el perfil I con la misma longitud y probablemente sometida a las mismas fuerzas no se va a flectar o no se va a pandear de la misma manera. En esta lámina miramos la sección de un perfil I, donde observamos el eje principal y el eje secundario. El radio de giro es la distancia respecto al eje en el cual podría asumirse que está concentrada toda la masa de la sección. La esbeltez de una columna resulta de la relación entre la longitud efectiva L o altura y el menor de sus radios de giro. En el caso de secciones asimétricas, el pandeo tenderá a producirse en la dirección del eje menor o en la dimensión menor. Aquí podemos ver tres columnas, una más corta, que es una columna que falla por aplastamiento, y se ven en las proyecciones cómo se va a encorvar con las líneas punteadas, se ve cómo se va a desplazar para que falle por aplastamiento.
y las columnas, esbeltas fallan por pandeo, porque la sección del elemento no es capaz de resistir las fuerzas a las que está sometida. Las secciones más utilizadas en metal para columnas son los perfiles H de ala gruesa. Resultan adecuados para conectar con las vigas en las dos direcciones y todas sus superficies son accesibles para realizar conexiones soldadas o atornilladas. Otros perfiles usados son el perfil I, el perfil U, ¿verdad? Y otros perfiles utilizados para formar columnas son tubos redondos y cuadrados o rectangulares. Estos por lo general deben de ser estructurales. La sección de las columnas también pueden prefabricarse mediante la combinación de varios perfiles y platinas para adaptar la sección de la columna a las necesidades de cada caso. Hay columnas que son totalmente verticales, pero también hay columnas que pueden colocarse inclinadas para transferir las cargas puntuales inicialmente no alineadas. Las columnas inclinadas que soportan cargas gravitatorias suelen denominarse puntales o pies de amigo. Cuando la carga vertical es transferida a lo largo del eje longitudinal del puntal, la reacción del mismo tiene componentes tanto verticales como horizontales, como se ve en la figura del lado izquierdo. Las fuerzas que va en diagonal se descompone en una fuerza en X y una fuerza en Y, es decir, componentes verticales y horizontales. Solo la componente vertical de la reacción del puntal sirve para soportar la carga gravitatoria. La carga axial sobre el puntal también tendrá un componente horizontal que debe de ser resistida por la estructura. La magnitud de este componente horizontal viene marcada por la inclinación del puntal. El otro tipo de clasificación por el esfuerzo que tiene la columna son las columnas compuestas o mixtas. Las columnas compuestas son columnas de acero estructural con una envoltura de hormigón o concreto de al menos 64 milímetros de grosor y armado con una malla de acero. Es conveniente orientar las almas de las columnas en la dirección del eje corto, entramado estructural o dirección en la cual la estructura está más expuesta a cargas laterales. En las columnas perimetrales conviene orientar las alas hacia el exterior para facilitar la conexión de los muros cortina con el entramado estructural o el lado donde está el ala. Las columnas mixtas son columnas de acero estructural con una envoltura de hormigón armado que incluya la armadura tanto vertical como helicoidal, como se ve en la columna circular, que tiene el acero longitudinal o vertical, el acero transversal o anillos, y también tiene un acero interno para completar los centímetros cuadrados de acero que requiere para soportar las cargas a las que está sometida. Algunas columnas que están en el borde de los edificios o las que están internamente dependerá de la zona sísmica donde estén desarrolladas o diseñadas. Siempre deben de calcularse la resistencia frente a las cargas laterales, producidas por el viento o los terremotos. Requiere el uso de planos y barras de arriostramiento o de nudos rígidos capaces de transmitir los momentos que se producen en cada punto.
El acero puede perder su resistencia muy rápidamente en un incendio. Si es de acero, es necesario plantear revestimientos y conexiones resistentes frente al fuego. Este aislamiento puede añadir hasta 20 centímetros de las dimensiones de la columna de acero. En algunos sistemas constructivos, el acero estructural puede dejarse a la vista y el edificio está protegido por un sistema automático de extinción de incendios. Eso es cuando construimos con columnas de acero. Aquí podemos ver en esta tabla para una longitud, para una altura de 370 metros, la resistencia en metros cuadrados o lo que puede resistir en metros cuadrados en área, un tubo estructural o un perfil estructural de acero con una distancia entre columnas igual a la luz de la viga. Un tubo de acero de 4 por 4 pulgadas puede cubrir un área tributaria de 70 metros cuadrados. Un tubo de 6 por 6, 223 metros cuadrados, un perfil HEB de 6 por 6, 70 metros cuadrados, un perfil HEB de 8 por 8, 279 metros cuadrados, un perfil de 12 por 12, HEB, 557 metros cuadrados y un perfil HEB de 14 por 14, 1115 metros cuadrados. Esto para una altura tentativa de 370. La carga asumible por una columna de acero depende de su sección transversal y su relación de esbeltez, es decir, altura o L o largo entre niveles de piso entre el radio de giro. El radio de giro depende de la sección del perfil que estamos escogiendo, que es el radio que está dado por la sección transversal de las columnas. En columnas que soportan cargas pesadas, que tengan una altura mayor y que contribuyan a la estabilidad lateral de la estructura, se necesitan mayor masa o sección. Las columnas de acero pueden reforzarse sin aumentar su tamaño mediante el empleo de un acero de mayor resistencia o de una versión más gruesa del mismo perfil. Cuando el tamaño de las columnas alineadas verticalmente deba modificarse de una planta a otra o hacerla más pequeña, siempre se debe de mantener el centroide de la sección del perfil. Es decir, mantenerse centrada el área en cada planta. Algunas veces el área tributaria de las columnas centrales es mayor que las perimetrales, pero en algunas ocasiones las cargas externas que puede estar sometida esta columna perimetral o de esquina pueden ser bastante grandes. En ese caso, debido a estas cargas extras del cerramiento exterior, puede implicar que la estabilidad de la estructura frente a estas cargas laterales la asuma estas columnas de borde. Y por eso se deja en algunas ocasiones del mismo tamaño que las interiores, como se puede ver en este proyecto y en la foto inferior, donde las columnas de borde, de esquina y centrales son de la misma sección. Otro de los materiales con los que se puede construir las columnas o pilares, son secciones macizas o entablonados de madera. Aquí depende la sección de estas columnas del tipo de madera que estemos usando, de la especie, del grado estructural que tenga el tipo de madera, el módulo de elasticidad según la especie de la madera, las tensiones admisibles a compresión, a flexión y cortante en función al uso previsto, las condiciones concretas de carga
y los tipos de uniones que vayamos a utilizar. Tendríamos que estudiar cuántos elementos podríamos colocar para que resista las cargas. La carencia de maderas procedentes de árboles maduros ha reducido la disponibilidad de madera de la máxima existencia estructural, aumentando la importancia del uso de las maderas laminadas y los tableros de fibra paralela en los elementos estructurales más grandes y con requisitos estructurales más exigentes. Es decir, que ahora se pueden prefabricar estos elementos y no venir directamente de la naturaleza. Las columnas de madera natural deberían estar adecuadamente curadas y sin nudos. Las columnas compuestas pueden ser encoladas o sus uniones pegadas o fijadas mecánicamente con tornillos, pernos, haciendo auxilio de elementos metálicos. Las columnas con laminados presentan mayores tensiones admisibles a compresión que las columnas de madera natural, mientras que las columnas compuestas mediante fijación mecánica nunca alcanzan la resistencia de una columna maciza de las mismas dimensiones y materiales. ¿Qué quiere decir? Que la madera natural es mucho mayor su resistencia. Las columnas o pilares de tablones ensamblados consisten en dos o más piezas, separadas en sus partes centrales, que se encuentran fijadas en sus extremos y en algunos puntos intermedios por piezas de metal o de madera, a las cuales se unen mediante pernos o conectores. ¿Cuándo vamos a usar una columna maciza o compuesta? Cuando L, que es la longitud libre en milímetros, como se ve en la figura de la derecha, cuando L, la longitud en milímetros, entre D, que es la dimensión mínima de la pieza comprimida en milímetros, nos da menor que 50, vamos a usar columnas macizas o una pieza compuesta. Si L entre D es menor que 80, vamos a usar piezas individuales de una columna o de tablones ensamblados. Las columnas o pilares o postes de madera están sometidos a cargas axiales de compresión. Su fallo puede provenir del aplastamiento de las fibras de madera si se supera el grado máximo de tensión admisible en la dirección paralela a las fibras. La capacidad de carga de una columna también viene determinada por la relación de esbeltez. Según aumenta la esbeltez o la altura de una columna, mayor es la probabilidad de falla por pandeo. Los elementos de madera solicitados a carga axial y carga axial más momento flector pueden diseñarse con las hipótesis y ecuaciones tradicionales para columnas. Columnas en general son columnas macizas de madera, columnas de madera laminada formadas por la unión de piezas y columnas compuestas. Generalmente se unen al techo mediante un ensamble de media madera o en forma de U, como se muestra en la figura superior. Igual que vimos en columnas de concreto, en columnas de acero, una idea de cuántos son los metros cuadrados que puede soportar según la sección un tablero. Aquí vamos a ver para madera los valores estimados de columnas de madera y el área tributaria que pueden resistir. Una columna de 6 por 6 puede soportar 46 metros cuadrados de losa o de cubierta. Una columna de 8 por 8 puede soportar 93 metros cuadrados. Una columna de 10 por 10 puede soportar 232 metros cuadrados.
Esto asumiendo una altura libre, igual que en los casos anteriores, de 3.6 metros para columnas. Aquí podemos hacer la comparación observando cada una de los tipos de columnas, cuál es la que resiste mayor área tributaria. La capacidad portante de una columna de madera se puede aumentar eligiendo una sección mayor y recurriendo a especies con mayor módulo de elasticidad o resistencia o una mayor resistencia a compresión en la dirección paralela a las fibras. Al igual que hay conexiones para columnas de metal, para columnas de concreto, hay también conectores para madera. Si no hay suficiente superficie de contacto para alojar el número necesario de pernos, pueden utilizarse conectores para madera, que son anillos, chapas y mallas metálicas que se utilizan con un único perno, como se ve en la figura de la derecha, para fijar y restringir los movimientos de la conexión. Los anillos de metal son conectores insertados en la madera correspondientes sobre las dos caras en contacto de las piezas a conectar y se fijan mediante un perno único. El borde del anillo permite que se deforme ligeramente bajo cargas, manteniendo toda la superficie en contacto. Por otra parte, la sección biselada facilita la intersección y garantiza una buena junta una vez que el anillo se introduce completamente en la madera. Nosotros hacemos uso de placas de cortante que consisten en una chapa redonda, plana, que le podemos llamar arandela, de hierro maleable, insertada en la superficie de madera correspondiente, enrasada con respecto a la cara y fijada con un simple perno. Las placas de cortante se utilizan en uniones de piezas contiguas que requieran cierta resistencia al cortante, en conexiones de madera o conexiones sencillas de madera a metal. Aquí podemos observar que hay disponibles de diámetro de 6 y de 10 centímetros. Una anchura mínima de 9 centímetros para los anillos, de diámetro de 6 centímetros y de 14 centímetros para los anillos de 10 centímetros de diámetro. El perno de diámetro de 1.20 centímetros para anillos de 6 centímetros y de 2 centímetros para anillos de 10 centímetros de diámetro. Bueno, eso va a depender, eso se calcula de alguna manera dependiendo de los momentos y esfuerzos que se producen. Al igual que en las vigas de concreto, vigas y columnas de concreto, en esa unión siempre se producen momentos y mediante esos momentos calculados uno propone un perno de X dimensión según estos momentos que se produzcan. Las columnas o pilares macizos o ensamblados son vigas macizas o ensambladas. El diseño de la junta debería garantizar la estanquidad mediante traslapes o tratamientos superficiales. Siempre debemos de garantizar el movimiento en las uniones de las piezas de madera expuestas a cambios ambientales, como el contenido de humedad que tenga el material y los distintos comportamientos frente a los cambios de temperatura, es decir, con coeficientes distintos de dilatación y contracción. Siempre debemos de pensar que todos los materiales, sean de concreto, de hierro o de acero, siempre van a haber movimientos en la estructura. Derecho podemos ver esta fotografía donde se hace uso para empotrar la columna de una placa apernada al suelo y la columna
sujeta a una H hecha con platinas, ¿verdad? Y también está con pernos. El poste con ranura en la base para recibir una placa de acero fijada mediante pernos pasantes con una cabeza avellanada y una tuerca. La placa de acero soldada a la chapa o de base anclada al hormigón de la cimentación. La normativa técnica puede requerir una separación mínima de 5 centímetros respecto del concreto cuando pueda estar expuesto a la intemperie o a la lluvia. También existen un sinnúmero de amarres o ensambles que se pueden hacer o que se pueden comprar, que son fabricados de aluminio. Cada fabricante tiene su nombre o su nomenclatura para poder llamar los elementos, pero es un mecanismo relativamente costoso, pero ayuda a la construcción a hacer más fácil el ensamblaje de las piezas de madera.